Revelado, como un joven italiano creó la increíble Bugatti y enfrentó una tragedia devastadora. Miguel era el alma de su barrio. A sus 20 años soñaba en grande, pero la realidad lo golpeaba como un martillo en frío. Crecer en un hogar humilde en la vibrante ciudad, donde el ruido de las calles bailaba al compás de una lucha constante, lo moldeó. Su padre, mecánico de renombre en la comunidad, le enseñó a valorar el trabajo duro. Su madre, con su amor incondicional, le infundió la esperanza necesaria en tiempos oscuros. Pero un día, cuando las risas en el taller se apagaron, el mundo de Miguel se tambaleó. El recuerdo de su abuelo susurrándole historias de grandes inventores lo acompañaba cada vez que tocaba las viejas herramientas en el taller. Miguel, hazlo tú mismo, decía con una mirada llena de orgullo. Y eso fue lo que él aspiraba, construir su propio coche de lujo. Pero mientras él se perdía en bocetos y planes, en su corazón había una carga, la mirada de la gente lo atrapaba, lo empujaba a encajar. Ellos no comprendían que sus sueños podían brillar igual que los de los que venían de la opulencia. Un día, la vida, con su manera insensible, aplastó su mundo. Su madre cayó gravemente enferma. El aire se tornó pesado y Miguel, con lágrimas en los ojos, decidió cerrar su cuaderno de sueños y comprometerse con el taller de su padre. Las horas se convirtieron en días, el trabajo ardía y la desesperación se anidó en su pecho. Sin embargo, en medio de la tormenta, la comunidad se acercó a ellos. Vecinos, amigos, todos llevaban comidas y oraciones. Aquí estamos, Miguel, le decían. Y él sentía la fuerza de su cariño, una chispa en medio de la oscuridad. Fue en ese lugar, entre el sudor y el aceite, que conoció a don Luis, un ingeniero retirado. La vida de Miguel cambió de rumbo cuando este hombre con historias de hazañas y fracasos, se convirtió en su mentor. No sueltes tu pasión, chavo, le dijo una noche mientras repasaban sus planos. Miguel los miró con nuevos ojos, sintió ese fuego que lo llevó a experimentar algo mágico, comenzó a ver los problemas como oportunidades, con cada trazo, cada modelo, la creación de su primer coche cobraba vida. Era un avance, un símbolo de lucha y amor, un canto a su familia, una reivindicación de cada lágrima vertida. Cuando llegó el día de la gran exposición, su corazón se aceleraba, no era solo un coche sino la representación de un viaje, una lucha y sobre todo, una esperanza. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, pero justo cuando las luces iluminaban su creación, la verdad lo golpeó con un peso insoportable. La noticia de una recaída de su madre llegó como un rayo. La gloria y la tragedia se entrelazaron en su pecho, y ahora Miguel no sabía si el camino hacia su sueño lo llevara a la cima o al abismo. ¿Podría sobrevivir a este nuevo golpe y seguir persiguiendo lo que tanto anhelaba? La respuesta a esa pregunta cambiaría su vida para siempre. La sala del taller se tornó un refugio de silencio mientras Miguel asimilaba la noticia. Las herramientas que un día fueron motivo de alegría, ahora parecían pesar en su mente como si fueran de acero. Caminó de un lado a otro, las manos temblorosas, y el eco de las risas de su madre resonaba en su memoria. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué ahora? Susurró en un hilo de voz, sintiendo la desesperanza deslizarse como sombras a su alrededor. Don Luis lo observaba desde un rincón, su expresión era de comprensión y ansiedad. Chavo, la vida es más dura de lo que quisiéramos, comentó, pero su voz no tenía la fuerza que solía tener. Pero no puedes dejar que eso te detenga. La pasión, la verdadera pasión, puede ser tu salvación. Miguel apenas escuchaba. La tristeza se había apoderado de él, lo envolvía como una manta fría que no quería soltar. Decidió salir al aire libre. El sol brillaba intensamente, pero él solo sentía la pesadez de su corazón. Caminó por las calles que conocía tan bien, sintiendo la mirada de sus vecinos. Las sonrisas, las palabras de aliento, eran como balas en un campo de batalla. ¿Y si no puedo? ¿Y si caigo? Pensó angustiado. Poco a poco el murmullo de la vida lo envolvió, como un recordatorio de que el mundo seguía girando, a pesar de su dolor. Se encontró con algunos amigos del barrio, quienes le ofrecieron palabras de aliento.
Eres fuerte, Miguel. Recuerda eso, le dijo uno. Y en ese momento sintió como pequeñas llamas de esperanza comenzaban a chisporrotear de nuevo en su interior. Pasaron los días, y cada vez que entraba al taller, Miguel luchaba con la misma pregunta: ¿continuar su sueño o sucumbir a la realidad? La imagen de su madre en su lecho de enferma lo atormentaba. Pero en su mente surgió otra imagen, la de su primer coche, reluciente y orgulloso. ¿Qué haría ella en mi lugar?, se preguntó. Y la respuesta llegó pronta: seguir adelante. La idea de homenajear a su madre a través de su trabajo comenzó a florecer. Miguel comenzó a dibujar de nuevo, no solo un coche, sino un símbolo de resistencia. Las horas en el taller se convirtieron en horas de creación y magia. Cada detallito nuevo representaba amor, esfuerzo y la inevitabilidad de la vida. El día de la exposición llegó nuevamente. Pero esta vez Miguel no iba a presentarlo solo como un coche, lo iba a presentar como su legado, un tributo a su madre y a todos los que habían creído en él. Justo antes de entrar, miró al cielo y gritó: «Mamá, esto es por ti». Cuando la multitud se reunió, el corazón de Miguel latía con fuerza, pero ahora no era por miedo, sino por la certeza de que estaba a punto de compartir algo monumental. Pero la tensión del momento tuvo un giro inesperado. En medio de la multitud, una figura familiar apareció. Era alguien que Miguel nunca había esperado ver, su viejo rival de la escuela, Antonio. Con él había siempre competencia, pero ahora, el temor se emparejó con sorpresa. «Pensé que nunca lo harías, Miguel», le dijo Antonio, atravesando la multitud con una sonrisa despreocupada pero provocativa. La rivalidad entre ellos se avivó, y Miguel sintió una chispa de competencia arder en su pecho. ¿Qué iba a hacer? Su sueño estaba en la línea, y la competencia nunca se había sentido tan amenazante. La pregunta flotaba en el aire: ¿sería capaz de enfrentarse a su pasado, o se dejaría consumir de nuevo por la tragedia? ¿Podría encontrar la fuerza y continuar, no solo por su madre, sino también por él mismo? En ese momento el camino hacia su sueño no solo se iluminaba, sino que también se oscurecía de nuevo. La verdadera batalla apenas comenzaba. Miguel respiró hondo, tratando de encontrar la calma en medio del torbellino. La mirada de Antonio lo atravesó. Era como una llamada a la guerra. Un duelo de titanes, aunque solo en su mente. Antonio, siempre imponente con su confianza desbordante, parecía alimentarse del desafío, mientras Miguel luchaba con su propio miedo. «¿Vas a presentarte como el niño que soñaba con coches o como el hombre que realmente es?», la voz de Don Luis resonó en su mente. Miguel sabía que había algo más en juego que solo un coche. Era su historia, su vida, su madre. Entre la multitud, los murmullos comenzaron a crecer. Las expectativas flotaban en el aire como burbujas listas para estallar. A medida que Miguel tocaba su coche una vez más, comenzó a sentir cada uno de sus sueños y deseos reflejados en la pintura brillante. Era un homenaje tangible a su madre, a su lucha, y no podía dejar que Antonio lo empañara. «Voy a demostrar que soy más que un nombre, más que un simple competidor», se prometió a sí mismo mientras su corazón latía con fuerza. Era un reto no solo contra Antonio, sino contra sus propias dudas. Miguel se acercó a la tarima, con cada paso sintiendo el peso de las miradas que lo seguían. «Hola a todos», su voz salió firme, resonando por encima del murmullo. «Hoy les presento no solo un coche, sino un sueño, un legado». Las miradas de la multitud se intensificaron. Miguel inició su discurso compartiendo su historia, la historia de su madre y cómo había transformado el dolor en inspiración. Justo cuando pensaba que había captado la atención, Antonio interrumpió con esa sonrisa que siempre le había desagradado. «¿Por qué perder el tiempo hablando del pasado? Este es un concurso, Miguel. Muéstrame lo que tienes», dijo despreciativo. La competencia encendió la ira dentro de Miguel, pero decidió no dejarse arrastrar. Miró a la multitud. «Esto no es solo una competencia, es mi vida», exclamó. «Cada tornillo, cada línea de este coche cuenta una historia». La pasión en su voz resonaba. La multitud, en lugar de dispersarse, comenzó a unirse. Antonio lo miraba desde un costado, los ojos entrecerrados, pero no podía evitar estar impresionado por la vulnerabilidad y fuerza de Miguel. Cada palabra de Miguel se sentía como un latido en el corazón del taller. El ambiente cambió, los murmullos se transformaron en asentimientos. La determinación de Miguel se esparcía en el aire denso de la sala.
Mi madre siempre me enseñó a creer en mis sueños, continuó. Y hoy, eso es exactamente lo que voy a hacer. No solo por ella, sino por mí mismo. Miguel sintió una oleada de energía mientras miraba las caras de aquellos que lo apoyaban. Era un nuevo comienzo. Antonio, aún dudando, dio un paso adelante desafiador. Está bien, Miguel. Pero la realidad es que solo uno va a ganar. No les esto se vuelva un cliché. Había rivalidad, pero también una chispa de reconocimiento. La pasión volvió a encender el aire tenso. Miguel sabía que el resultado de este encuentro en el escenario era incierto. Podía resbalar hacia el abismo de la rendición o levantarse como un verdadero héroe. Las luces del taller parecían brillar más intensamente cuando él se puso tras del coche, una mezcla de temor y emoción invadiéndolo. En ese momento se dio cuenta de que no luchaba solo por su legado sino por todos los que habían hecho sacrificios por los sueños, su madre, sus amigos, la comunidad. Ha llegado el momento de decidir, pensó mientras la multitud contenía la respiración. ¿Sería capaz de enfrentar a Antonio y romper sus cadenas, o se dejaría atrapar de nuevo por la tragedia que siempre lo azotaba? Los latidos de su corazón resonaban como tambor, llamando a su valentía. Este era su momento y no había vuelta atrás. ¿Sería Miguel el arquitecto de su destino o quedaría atrapado en viejas sombras? Con el pitido de la luz de la pista iluminándole la cara, Miguel dio un paso adelante, listo para lo que estaba por venir. Miguel se sintió invadido por una oleada de energía mientras se preparaba para lo que vendría. Las luces brillantes del taller iluminaban no solo su rostro, sino también la determinación en su corazón. Un momento. Solo un instante para grabar en su mente cada detalle, el olor a aceite y metal, el zumbido bajo de la multitud, y la inconfundible presión de sus expectativas y las de su madre. Sintió como si el tiempo se detuviera por un segundo antes de que el competidor rivales, Antonio, rompiera el silencio como un relámpago. ¿Estás listo para perder, Miguel? Porque yo estoy listo para ganar. La burla en su voz desencadenó un murmullo en el público. Cada palabra de Antonio era una espina que intentaba hacerle dudar. Pero Miguel no podía permitir que eso lo afectara. Era hora de demostrar lo que realmente valía. Solo mientras haya un latido en mi pecho, nunca perderé, respondió Miguel, sus palabras resonando por encima del murmullo. La multitud que minutos antes había titubeado entre el miedo y la admiración, ahora comenzaba a gritarle al unísono. Se sintió parte de algo más grande. Era la unión de cada sueño que había tocado su vida. Finalmente, el juez hizo sonar la campana. Miguel se dirigió a su coche, tomó un respiro profundo y sintió el frío del metal bajo su mano. Cada detalle de su vehículo, cada línea, contaba su historia. Entonces apretó el acelerador y el rugido del motor resonó en el taller. Era como el grito de un guerrero en la batalla. Antonio, ahí a su lado, giró la cabeza, incapaz de esconder una mezcla de respeto y sorpresa. El motor del coche de Miguel vibraba como un tambor de guerra, mientras el de Antonio era un rugido desafiante. Ambos vehículos estaban listos. La tensión era palpable. El primer giro se acercaba. Miguel sabía que aquellos primeros segundos marcarían la diferencia. Tenía que salir fuerte, rápido, pero también con sabiduría. Recuerda por qué lo haces, se dijo a sí mismo, la voz de su madre resonando en su mente. La voz amorosa que siempre lo había guiado. No se trata solo de un coche, es un legado, le susurró su intuición, y Miguel entendió que no podía solo participar, tenía que dejarlo todo en la pista. Con el pitido de salida, los coches avanzaron como flechas. Miguel se sumergió en el desafío, su corazón bombeando en sincronía con el motor. Apuntó hacia la primera curva, su mente enfocada, sus manos firmes. Había algo casi mágico en sentir cómo el viento lo rodeaba, como si estuviera en una conexión íntima con el carro y cada componente de su ser. Antonio mantenía su ritmo al lado, decidiendo si intentar adelantar o jugar su carta. Miguel sabía que la competencia no solo era física, también era mental. En ese momento se dio cuenta de que él y Antonio se habían convertido en dos fuerzas opuestas, pero irresistibles en la misma lucha. De repente, un grito lleno de expectativas resonó. «Miguel, tú puedes». Fueron las palabras de su amigo Carlos, que estaba entre la multitud. Fue como si el poder de la comunidad fluyera en sus venas y su espíritu se encendió aún más.
Debía seguir adelante no solo por él, sino por todos los que habían creído en él. Las curvas se tornaban más y más difíciles. Miguel sentía la adrenalina correr por su cuerpo, pero no iba a ceder. Cada giro, cada aceleración era un testimonio de su voluntad. Sin embargo, en un instante de distracción, de pronto vio a Antonio tomando la delantera, su sonrisa triunfante iluminando su rostro. ¿Es esto todo lo que tienes, Miguel? Antonio gritó confiado. Esa risa burlona le hizo eco en el pecho, pero en lugar de desanimarse, encendió en él un fuego que nunca antes había sentido. No todavía, gritó apretando el volante con más fuerza. Miguel sabía que tenía un as bajo la manga. No podía dejar que esta fuese solo una carrera más. Vio la línea de meta a lo lejos y con un giro audaz, se lanzó hacia la parte interna de la pista. Pero en su intento de adelantar, se dio cuenta de que las sombras del pasado no estaban tan lejos. Con un movimiento de desesperación, Miguel sintió que el coche se deslizaba. Su corazón se detuvo. No. Pensó, la lucha internalizándose en su mente. ¿Sería este el momento en que sus sueños se desvanecerían? La multitud contuvo la respiración. Mientras Miguel luchaba por recuperar el control, la pregunta que le retumbaba en la cabeza era clara: ¿sabría superar no solo a Antonio, sino también a sus propios fantasmas? Miguel sintió que el tiempo había enmudecido. En ese instante se transformó en un espectador de su propia vida. El coche que antes le respondía con lealtad, ahora parecía desobedecer a su llamado. El volante se le escapaba entre los dedos, y el asfalto se acercaba con una ferocidad que robaba el aliento. Controla la tracción, controla la frenada, se recordó a sí mismo con voz gutural. El eco de las palabras de su madre reverberaba en su mente: las dificultades son solo oportunidades disfrazadas. Pero, ¿dónde estaba esa oportunidad ahora? En este momento de descontrol, Miguel apretó los dientes. Su instinto le decía que todo estaba perdido, pero algo dentro de él se negaba a rendirse. Con un último esfuerzo hizo un movimiento decidido, y el roce del neumático contra el asfalto pareció cantar. Con un sobresalto y una sacudida, logró reconducir el coche, aunque la adrenalina ahora chisporroteaba en sus venas. A pesar de lo cercano que había estado de caer, se sentía más vivo que nunca. Había mientras el motor retumbaba con fuerza, y la multitud exhalaba un suspiro colectivo cuando vio que recuperaba el control. Ahí, en la pista, se conectaba con una parte de él que siempre había estado escondida. La determinación voraz estaba brotando como llamas a su alrededor. «Vamos, Miguel. Dale más potencia». La voz de Carlos resonó en sus oídos, y el apoyo de sus amigos fue como un faro en la tempestad. Una sonrisa desafiante se dibujó en su rostro. Era el momento de apretar el acelerador, de dejarlo todo en la pista. Cada curva que venía era un enemigo a batir. Miguel sabía que el camino no se iba a allanar, pero en su interior, sentía que podía vencer la inercia de su propia duda. En la siguiente recta, decidió que este no era solo un desafío contra Antonio, sino una lucha contra los límites que él mismo había puesto. Al acercarse a Antonio, el sudor caía por su frente, pero lo ignoró. Enfocó su mirada en el retrovisor del coche de su rival. Antonio podía tener la ventaja, pero la competencia iba más allá de la velocidad. Se trataba de un fuego interno, algo que él tenía, algo que siempre había llevado consigo. Un espíritu de lucha que había heredado de su familia. El motor bramó con fuerza otra vez cuando Miguel se lanzó a un zigzagueo decidido. Las miradas de la multitud, esas que antes lo llenaban de ansiedad, ahora lo alimentaban. Sentía su apoyo, su emoción, como un combustible adicional. Estaba compitiendo por algo más grande que él, y eso le daba alas. Viró con astucia en una curva cerrada y se adelantó unos metros. Pero una sombra de inseguridad cruzó su mente al ver a Antonio apretar el acelerador al máximo. La sonrisa burlona del rival regresó, y con ella, el eco de su desafío resurgió. ¿Esto es todo lo que tienes? Miguel volvió a apretar el volante con fervor. No, apenas comienzo. La línea de meta se acercaba como un sueño y un alivio a la vez. Pero la otra parte de él, aquella que había lidiado con la sombra de su pasado, no podía dejar que la duda se apoderara nuevamente. En un instante, la verdad lo golpeó. Esta carrera no era solo un objetivo, sino la oportunidad para redefinir su propia historia. Mirar hacia adelante a la meta, sabiendo que cada giro, cada elección, lo llevaría un paso más cerca de ese legado irreductible, y en esa explosión de adrenalina,
en medio del roce del asfalto, Miguel tuvo una revelación. La verdadera batalla no estaba en la pista, sino en su corazón. La pregunta era clara: ¿sería capaz de confrontar su propio miedo mientras luchaba para dejar atrás el pasado? Con una resoluta explosión de potencia, Miguel se lanzó hacia adelante, pero entonces un ruido estruendoso resonó detrás de él. En un instante vio cómo el coche de Antonio se tambaleaba, había pinchado un neumático. La atención del público se tornó a la escena detrás de él, y Miguel se sintió dividido. ¿Debería usar esto a su favor o preocuparse por su rival? Mientras la multitud rugía a su alrededor, se dio cuenta de que las decisiones siempre tendrían su peso. El drástico giro del destino estaba a un paso, y Miguel comprendió que la verdadera prueba apenas comenzaba. La intensidad del ruido se fundía con los latidos del corazón de Miguel. Aquel instante se sintió eterno. Antonio, su rival, luchaba por recuperar el control, el coche se bamboleaba como una hoja al viento. Parte de él necesitaba saber si Antonio estaba bien, pero otra parte recordaba la competitividad que había marcado esa carrera. «No te detengas, Miguel. Usa tu ventaja», gritó Carlos desde las gradas. Las palabras de su amigo sonaron como un tambor en su pecho. Miguel aplaudía instintivamente el volante, buscando mantener la velocidad a pesar del caos que se desataba detrás de él. ¿Cómo podía permitir que su compasión lo detuviera? La multitud gritaba, y los ecos de sus voces se elevaban en la noche como un cántico. Miguel sintió una mezcla de adrenalina y confusión. Una parte de él quería acelerar, cruzar la línea de meta y quizás, por fin, obtener su ansiada victoria. Pero ¿cuánto habría que sacrificar para ello? Antonio, quien había sido un rival astuto, ahora parecía casi vulnerable. Miguel cruzó la línea imaginaria entre la competitividad y el sentido humano. Esa línea se desgastaba. ¿Qué pasaría si un milagro para Antonio lo salva? ¿Y qué si eso lo lleva a un nivel más alto?, reflexionó, mientras el motor seguía zumbando como un monstruo al que había domado eficientemente, a medida que Miguel se aventuraba en la curva siguiente. Su mente viajaba entre recuerdos de su madre y conversaciones con su padre sobre la importancia de ser fuerte, pero también justo. Sus manos de pronto parecieron tener vida propia, como si supieran que la decisión debía tomarse pronto. Finalmente el ruido del motor se iba apagando en el fondo de sus pensamientos. Al mirar en el retrovisor, vio que Antonio estaba tambaleándose, pero no se había detenido. Fue en ese momento que una idea le atravesó la mente como un rayo en una tormenta: tal vez esto no se trata de una carrera solo por ser el primero. Tal vez lo que se necesita aquí es un poco de empatía. Tieso en su asiento, decidió que no podía ganar de una manera deshonrosa. Con movimientos firmes comenzó a frenar. La multitud quedó atónita, sus gritos se tornaron en murmullos confusos, y algunos comenzaron a alzar la voz en advertencia. «¿Qué estás haciendo, Miguel?». La voz de Carlos resonaba en sus oídos, pero sabía que había que arriesgarlo todo. «Sí, Miguel, sigue adelante», un espectador gritó con desconsuelo, pero a medida que el coche de Antonio se acercaba, Miguel siguió su instinto. Con un giro decidido, se dirigió hacia Antonio, que luchaba por mantener el control. La calma calmosa envolvió su corazón. «Antonio, aléjate del borde», gritó, levantando el puño para hacerle señas. La mirada de su rival estaba llena de decepción y confusión. Miguel se acercó lo suficiente para que Antonio lo escuchara, cuando de repente el coche de Miguel comenzó a perder potencia. La situación se tornó desesperante. Los frenos chillaban, pero no había vuelta atrás. Miguel miró a su amigo, el rostro de Carlos reflejaba un cóctel de emoción y sorpresa. Miguel sintió que el tiempo se detuvo nuevamente. Cada segundo parecía una eternidad, y la pista se extinguía bajo la luz de las farolas. ¿Qué pasaría ahora? La línea de meta estaba a unos metros, pero en vez de cruzar, se había convertido en un desenlace forzado. Miguel sabía que había hecho lo correcto, pero el coste podría ser alto. ¿Y si los sueños de todos se desvanecían en el aire? La desesperación lo ahogaba. De repente un ruido ensordecedor resonó, y Miguel sintió un golpe en su coche. Se giró inmediatamente y lo que vio lo dejó helado. La imagen de Antonio colisionando contra la barrera de seguridad lo paralizó. En esa fracción de segundo comprendió que la vida de ambos estaba en juego. Ahora, la elección de pelear por la victoria se convirtió en una confrontación con la realidad. ¿Qué debía hacer Miguel ahora? ¿Podría arreglar lo que había comenzado?
¿O había cruzado la línea de no retorno? La incertidumbre lo envolvía y el paso del tiempo seguía siendo un enemigo implacable. Miguel sintió que el corazón se le detenía al ver el coche de Antonio estrellarse contra la barrera. El ruido del metal chocando, la explosión de cristales y el humo levantándose como un velo gris sacudieron sus sentidos. En un instante había tomado una decisión que podría costarle su propia carrera, pero nunca pensó que podría llevarlo a tan aterrador desenlace. Su mente giraba, incapaz de procesar la escena. Miró a su amigo Carlos, quien parecía buscando respuestas igual que él. La multitud estalló en gritos de angustia. Algunos comenzaron a correr hacia la barrera, mientras otros se mantenían paralizados, atónitos ante lo que acababan de presenciar. Miguel sintió que la adrenalina se evaporaba en un profundo mar de preocupación. Antonio, gritó, su voz un hilo entre la confusión. Sin pensar, giró el volante con fuerza y aceleró hacia el lugar del accidente. Cada segundo se volvió una eternidad y el temor comenzaba a carcomerlo. La pregunta que resonaba en su mente se intensificaba: ¿por qué se arriesgó a frenar? Sabía que esto podría haber terminado de otra manera, y la culpa le caía como una sombra. Al acercarse a la barrera, vio a Antonio aún en su coche inmóvil. La imagen era terrorífica. Sin pensarlo, saltó del auto corriendo hacia la oscuridad del acero retorcido. La multitud empezó a dispersarse, algunos buscando ayuda, otros inmóviles, impactados por lo que acababan de presenciar. Miguel se agachó junto a la puerta de Antonio, el sudor le corría por la frente. Antonio, resiste. ¿Me oyes? Temió que la respuesta nunca llegaría. Con manos temblorosas trató de abrir la puerta, pero estaba atorada, bloqueada por la estructura del vehículo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. La realidad lo golpeaba con cada latido de su corazón. ¿Cómo había permitido que su compasión lo debilitara cuando cada instante contaba? El tiempo se deslizaba, y la parte de él que antes había competido ahora luchaba por salvar su humanidad. «Ayúdame, por favor», gritó a los que se acercaban. Alguien se unió a él, un hombre de rostro pálido y decidido, que tras varias maniobras logró abrir la puerta. El aire denso y pesado salía en ráfagas mientras Miguel intentaba comprender el estado de su rival. Antonio estaba consciente, sus ojos mostraban confusión y miedo. «Miguel», murmuró, su voz apenas un susurro. El chico respiró con dificultad, como si su propio cuerpo no le respondiera. «Estoy aquí, amigo. Te sacaré de aquí». Miguel sentía una mezcla de alivio y frustración. Momentos atrás habían sido rivales, ahora la vida de Antonio dependía de ellos. La tensión aumentaba. La multitud se agolpaba y murmullos inquietos reverberaban. Todo el mundo quería ver el desenlace. Miguel pudo notar la preocupación en las miradas, algunos parecían esperar algo trágico, como si la historia ya estuviera escrita. Pero otra voz, una más esperanzadora, empezaba a emerger en él. No era solo una competencia, sino una oportunidad de redención. Una vez que lograron sacar a Antonio, la ambulancia llegó en cuestión de segundos, llevándoselo de urgencia. Miguel se sintió atrapado en una vorágine de emociones, la adrenalina corría por su cuerpo, pero con cada latido, una nueva verdad comenzaba a surgir en su mente. «¿Qué piensas hacer?» «¿Has perdido todo?», le preguntó Carlos, acercándose con pasos rápidos. La mirada de su amigo estaba llena de sorpresas y preguntas que ninguno sabía responder. «Debo saber que está bien. No puedo seguir con esta carrera, no ahora», fue todo lo que pudo articular. Las palabras se sintieron como el peso de una carga que comenzaba a soltarse. En aquel momento, mientras la ambulancia se alejaba y el eco del accidente resonaba, Miguel entendió que había un camino diferente a seguir. No solo se trataría de su victoria, sino de algo más grande que podría cambiarlo todo. «Esto no ha terminado», murmuró, sintiendo que algo en su interior comenzaba a transformarse. Pero con esa transformación, también llegó la incertidumbre. ¿Podría enfrentar lo que vendría después? La pista seguía allí, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. Miguel se sentó en la fría grama del circuito, su cuerpo cansado pero su mente en un caos. El rugido de los motores se había desvanecido, y la euforia que alguna vez lo llenó se había convertido en un eco lejano. Las luces brillantes del evento ahora le parecían sombras vacías. Su mirada distante seguía la silueta de la ambulancia, que se perdía en el horizonte cargando un trozo de su propia alma.
¿Estás seguro de lo que estás diciendo?, insistía Carlos, su voz traspasando el ruido de la multitud que aún murmuraba, llenos de inquietud y pena. Esas oportunidades no aparecen todos los días. Miguel sintió un nudo en la garganta. La carrera, las victorias, todo parecía insignificante ahora. ¿De qué servía ganar si eso significaba perder a un amigo? ¿Y si Antonio no salía adelante? La culpa lo devoraba. No puedo seguir compitiendo, Carlos, no este año. Necesito saber que él va a estar bien. Carlos permaneció en silencio, buscando en su amigo las palabras que no lograban encontrar. A su alrededor, la gente comenzaba a dispersarse, algunos aún discutiendo sobre el accidente, otros con miradas perdidas. Miguel sintió una presión en su pecho. Esa incertidumbre que antes le daba energía ahora se convertía en un peso insoportable, el día se tornó gris, y cuando miró el cielo, sintió que se reflejaba su estado interno. Una sensación de impotencia lo invadía. La adrenalina que lo había impulsado anteriormente había sido sustituida por un profundo remordimiento. En este instante lo único que puedo pensar es en él, dijo, casi en un susurro. Decidido, se levantó. Voy al hospital. Quiero estar ahí cuando despierten. Necesito entender. Carlos lo miró con preocupación. Sabía que la decisión de Miguel no era solo un cambio momentáneo. Estaba surgiendo un nuevo camino, uno que cambiaría todo lo que había conocido como su vida de piloto. Te acompañaré, dijo finalmente solidario. El viaje al hospital fue en silencio, ambos perdidos en sus pensamientos. Miguel pensaba en los momentos compartidos con Antonio, los desafíos en la pista, las rivalidades que ahora parecían triviales. Más que un rival, Antonio era un amigo y, en un sentido más profundo, un hermano. Su familia estaba allí, en la atmósfera. La pista que antes había sido su vida ahora se sentía como una traición a su lealtad. Al llegar al hospital, la ansiedad lo envolvió de inmediato. La sala de espera estaba llena de familiares nerviosos, el ambiente cargado de un inquietante silencio. Miguel buscó y encontró el rostro de Larisa, la hermana de Antonio. Ella estaba pálida, sus ojos llenos de lágrimas, y Miguel supo al instante que necesitaba consolarla. Con pasos titubeantes se acercó. Larisa, siento mucho lo que pasó, dijo, intentando transmitir todo su apoyo complejo en simples palabras. Ella levantó la mirada, y en sus ojos había una chispa de desesperación. No sé qué haré si algo le pasa, es todo lo que tengo, murmuró, su voz temblando. Miguel sintió una oleada de tristeza, pero también una determinación renovada. Luchará, lo sé. Antonio es fuerte. Y si está bien, aprenderá que hay más en la vida que solo correr, afirmó, y al pronunciar esas palabras, supo que también se las decía a sí mismo. Mientras esperaban noticias, algo en Miguel empezó a despertar. Reflexionó sobre la importancia de la comunidad, la familia y la verdadera amistad. La vorágine de carreras y trofeos parecían una vida distante. Voy a cambiar, pensó. No puede ser solo competencia. Debe ser por algo más grande. Las horas transcurrieron, cada minuto se sentía como una eternidad. El eco de un timbre rompió el silencio y un médico apareció. La cirugía fue un éxito, dijo, y en ese instante, la esperanza floreció en el corazón de todos. Pero antes de que pudiera respirar aliviado, el médico continuó, sin embargo, hay complicaciones, va a necesitar apoyo. El rostro de Miguel se tornó serio. La lucha de Antonio apenas comenzaba. No podemos rendirnos. Se prometió a sí mismo, y en ese momento comprendió que su verdadera victoria sería estar allí para él, no solo como competidor, sino como amigo. Una nueva carrera se estaba preparando, y Miguel se sentía listo para enfrentarla. Pero en el fondo una pregunta persiste, ¿sería realmente suficiente? ¿Y cuánto cambiaría su vida por esta nueva misión? La respuesta estaba por llegar, y Miguel sabía que lo que tendría que enfrentar en los próximos días transformaría su vida para siempre. Miguel sintió que el tiempo se estiraba en el aire denso de la sala de espera. Los rostros de las personas a su alrededor se desdibujaban en un torbellino de emociones. Aquella incertidumbre, ese silencio en el que cada segundo se arrastraba, parecía gritarle que debía actuar. Cuando el doctor les dijo que Antonio necesitaba apoyo, la tensión se intensificó. La cirugía era solo el primer paso, su destino dependía de algo más grande. La fe de quienes lo rodeaban. Larisa, con su mirada desesperada, lo arrastró fuera de su ensimismamiento.
¿Y qué hacemos ahora?, preguntó, sus labios temblando ligeramente. Miguel tocó su hombro buscando infundirle algo de aliento. Debemos estar aquí por él. Hablar con los médicos, preguntar, ser un apoyo. Carlos, a su lado, asintió. Entraré a ver si puedo hablar con uno de los enfermeros, dijo y se alejó rápidamente, dejando a Miguel y Larisa a solas. Miguel, sintiendo el peso de la responsabilidad, se sentó junto a Larisa. La chica se había convertido en un pilar en medio de la tormenta, su valentía le parecía admirable. «¿Antonio te ha hablado de sus sueños?», le preguntó tratando de romper el hielo. «Sí, siempre. A veces se pone tan emocionado que parece un niño. Quiere correr en circuitos más grandes, más peligrosos». Pero ahora su voz se quebró y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Miguel sintió un desgarrador dolor en su pecho. Si hay alguien que puede superar esto, es él. Antonio es más que un piloto, es un luchador. Larisa lo miró, sus ojos verdes brillando con una mezcla de tristeza y gratitud. ¿Y tú, Miguel? ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Vas a seguir compitiendo? La pregunta lo tomó por sorpresa. La simple idea de volver a las pistas le provocaba una punzada en su estómago. No sé. Todo ha cambiado para mí. Las carreras necesito tiempo para pensar. Justo en ese instante Carlos regresó, su expresión había cambiado, era mezcla de angustia y determinación. La enfermera me dijo que podemos entrar a verlo, pero solo uno a la vez, informó, y Miguel sintió que el aire le faltaba. Yo iré, dijo Larisa, levantándose con firmeza. Miguel asintió, sabiendo que su apoyo era crucial. La miró entrar a la habitación, deseando que su amigo pudiera sentir la luz que ella traía consigo. La espera se volvió interminable. Miguel caminó de un lado a otro, inquieto. Imaginó a Antonio tumbado en la cama del hospital, conectado a máquinas que monitorizaban su latido. Recordó riendo juntos en las celebraciones de sus triunfos y las noches de dudas, hablando de sueños y metas. Esa falta de control sobre lo que sucedía lo consumía, y de pronto se sintió vacío. Cuando Larisa salió, sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una chispa de esperanza en su mirada. Nos necesita, está despierto y aunque está débil, le recuerdo que estamos aquí, dijo en voz baja, sollozando. Eso es todo lo que importa, respondió Miguel, sintiendo una oleada de alivio y felicidad. Su corazón se llenó de gratitud al saber que aún había una oportunidad. Debemos prepararnos, Larisa. Esto no termina aquí. Ambos se sentaron en silencio, dejando que los momentos de angustia se transformaran en fuerza. Voy a ayudar a Antonio a levantarse de esto, murmuré Miguel, cada palabra resonando con determinación. Lo que había comenzado como un dilema de carrera se había transformado en un viaje de redención y lucha. Un nuevo día se acercaba, y mientras Miguel esperaba el momento para entrar a ver a su amigo, se dio cuenta de que estaba ante el instante decisivo de su vida. Si quería ser el amigo que Antonio necesitaba, debía estar dispuesto a enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades y a la posibilidad de un futuro incierto. Pero, ¿hasta dónde llegarían para salvarlo? La respuesta a esa pregunta lo llenó de inquietud. Miguel sabía que al dar ese paso hacia adelante su vida ya no sería la misma. Una transformación lo aguardaba, y las vibraciones de sus decisiones comenzaban a hacerse sentir. Al mirar a Larisa, comprendió que juntos eran más fuertes. Pero aún más se preguntó si sería suficiente para enfrentar el verdadero reto que se avecinaba. Un oscuro presentimiento lo invadió cuando vio a un médico acercándose en el pasillo. ¿Sería una buena noticia o algo que cambiaría todo? El pasillo del hospital estaba lleno de una mezcla de esperanza y temor. Miguel sintió que el aire se volvía denso a medida que el médico se acercaba. Cada paso resonaba en su pecho como un tambor que marcaba el compás de su ansiedad. Larisa a su lado, temblaba levemente así como él, esperando un giro que podría hacer o deshacer su mundo. El doctor, con una expresión serena, se detuvo frente a ellos. Antonio está estable pero necesita tiempo para adaptarse a lo que ha sucedido, comenzó. Las palabras eran un bálsamo en la herida abierta que llevaban en el alma. Hay una larga recuperación por delante, añadió, sin suavizar la realidad. Miguel se sintió atravesado por una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que no sería fácil, una semana pasó, y cada día era una batalla silenciosa. Miguel tomaba cada momento para estar al lado de Antonio.
Conversaban sobre sus sueños pasados, sus metas, y cada vez que una sonrisa aparecía en el rostro de su amigo, Miguel sentía que la esperanza resurgía. No te preocupes, amigo. Volverás a correr, lo sé, le decía, mientras Antonio luchaba con su dolor. Las palabras de Miguel no eran solo aliento, eran un pacto, un compromiso de no soltar la mano de su amigo en los momentos más oscuros, pero no todo era color de rosa. Miguel también enfrentó sus dudas internas. La competencia, las carreras, todo lo que antes significaba tanto, ahora parecía un eco distante. La revelación de que había más en la vida que ganar lo golpeó fuerte. Recorrer el camino juntos se convirtió en su nueva meta. La perspectiva cambió y con ella, la esencia de su amistad se profundizó. Un día, mientras compartían un instante de risas en el hospital, Antonio miró a Miguel con seriedad. He estado pensando quizás no volver a correr deba ser una opción, pero no renunciar a los sueños si lo es, confesó. Miguel sintió como cada palabra resonaba en su interior. Lo entiendo, Antonio. Pero la verdad es que la carrera que vale es la que corremos juntos para apoyarnos, le respondió, notando la conexión que habían reconstruido. Días después Antonio aún tenía un largo camino de rehabilitación, y las sesiones de fisioterapia le dejaban agotado. Pero en cada pequeño avance Miguel celebraba con él, haciendo del proceso un momento de felicidad compartida. Un día Antonio se giró hacia Miguel y le dijo con determinación renovada, voy a regresar, pero lo haremos diferente. Vamos a crear algo que inspire a otros a seguir sus sueños también. Esa chispa de emoción encendió algo en el corazón de Miguel. Sí, vamos a hacerlo, amigo. Este será nuestro legado, prometió, sintiendo su voz vibrar con nuevos propósitos. Finalmente, cuando llegó el momento de salir del hospital, la comunidad se unió para recibir a Antonio. Miguel y Larisa, con sonrisas brillantes, organizaron un pequeño evento en el barrio, donde amigos y vecinos compartían historias, risas y abrazos. La calidez se sentía en el aire y el amor que había rodeado el viaje de Antonio los llenó de energía renovada. Miguel tomó la palabra ante la multitud. No estamos aquí solo para celebrar a Antonio, sino para recordar que las verdaderas victorias son las que vienen del corazón. La carrera de la vida no se trata solo de competencia, sino de la fuerza de cada uno de nosotros, de cómo levantamos a los demás y los acompañamos en sus luchas. La multitud aplaudió y entre las caras conocidas, vio a Antonio sonreír con orgullo. Después de aquel día, decidieron usar su historia para inspirar a quienes les rodeaban y, aunque Miguel todavía sentía la emoción de la carrera, su mente nunca volvió a centrarse solo en la victoria. La pasión por la mecánica y el diseño de coches seguía viva, sí, pero el verdadero legado estaba en unir sueños, en inspirar esperanza y en mostrar que cada uno de ellos era capaz de superar cualquier adversidad. Así, Miguel y Antonio decidieron juntos comenzar un nuevo proyecto. Crearon un espacio en el taller de su padre donde no solo se construirían coches, sino también esperanzas. Juntos se convertirían en mentores para otros jóvenes que soñaban con un futuro mejor como tantos lo habían sido para ellos, y mientras el sol se ponía, Miguel sintió que había encontrado su verdadero camino. Las dificultades que habían enfrentado les habían enseñado que la verdadera velocidad no radica en ganar, sino en la comunidad, en la amistad y en la lucha constante por seguir adelante. El futuro estaba lleno de posibilidades. Miguel miró al cielo, sonriendo, y supo que ni Antonio ni él volverían a estar solos en su carrera. Había tanto por construir, tantas vidas por impactar y el viaje apenas comenzaba. Ahora que has llegado al final de esta inspiradora historia, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo, así que deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final, y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans saben que cada acción cuenta. Gracias por acompañarnos en este viaje.